Podcasters, bloggers, emprendedores digitales, artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a algunos de los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. Hola a todos y bienvenidos al 14º capítulo de Al borde del abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, como siempre, es recordar al patrocinador del programa. Al borde del abismo está patrocinado por Podcasting para Principiantes. Cómo crear un podcast paso a paso. Es mi último podcast y se trata de un curso serial de 10 capítulos en los que te enseño paso a paso y de forma muy sencilla cómo crear tu propio podcast. En cada capítulo encontrarás una sección que he llamado Repóker de Podcasters, en las que 5 reconocidos podcasters como son CJ Navas, Emilcar, Oliver Oliva, Florencia Flores y Luis del Valle te explican sus experiencias, te desvelan sus secretos y te dan muy buenos consejos que te ayudarán a llevar a buen puerto el nacimiento de tu propio podcast. Te garantizo que, tras estos 10 capítulos que dura el curso, estarás sobradamente preparado o preparada para grabar y publicar tu ansiado podcast. Os invito a todos a que lo escuchéis y si os gusta, que os suscribáis. Entra en www.abismofm.com/podcasting para principiantes. También puedes escucharlo en Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Pocket Podcast y demás podcatchers y plataformas de podcasting. Llegados a este punto, vamos a por el programa de hoy, en el que tengo el inmenso placer de presentaros a un auténtico gurú del podcasting a nivel mundial, un referente, maestro de muchos y respetado por todos. Puertorriqueño de nacimiento, residente en Miami, no es otro que el gran Melvin Rivera Velázquez. Aunque muchos conocen su fantástica web Vía Podcast, que también da nombre a un podcast, así como su más reciente podcast daily llamado Notipod Hoy, Melvin nos habla de otros proyectos suyos que no son tan conocidos para el público. Y como siempre, en su tono pausado habitual, nos desgranará algunos de sus métodos y trucos para grabar sus podcasts, así como algunos de los secretos que todo aspirante a podcaster debería conocer. Antes de dejarte con la entrevista, te quiero advertir que, como he hecho en anteriores ocasiones con las entrevistas que excedían de los 65 o 70 minutos que me he impuesto como máximo, la he dividido en 2 partes. Así que la semana que viene tendrás otro capítulo dedicado a Melvin Rivera con la segunda parte de su entrevista. Dicho esto, abismeras y abismeros, os dejo ya con mi ilustre invitado de hoy. Con todos vosotros, don Melvin Rivera Velázquez. Hola abismeros y abismeras, bienvenidos al 13º programa de Al borde del abismo, y hoy la verdad es que tengo el pecho henchido de satisfacción, ya que tengo aquí a uno de los gurús del podcasting mundial, un puertorriqueño de nacimiento y residente en Miami, fundador de Vía Podcast, una web de referencia en el sector. Según reza en la propia web de Vía Podcast, se define como un centro de recursos que ayuda a visionarios, emprendedores, a crear un podcast o llevarlo a buen nivel. Te dedicas a tiempo completo a coaching sobre podcasting y, bueno, pues me gustaría que te presentaras un poquito a mi audiencia, Melvin, y que nos explicaras un poquito tu mochila existencial. ¿Quién es Melvin Rivera como persona? Bueno, yo vengo de la radio, donde trabajé como locutor, productor y gerente. Luego trabajé en Miami dirigiendo publicaciones y marketing para 22 países. Y luego trabajé como director digital ayudando a varios ejecutivos en el área de innovación digital.
Luego por un año tuve una empresa de consultoría de marketing digital. Ah. Y luego el último trabajo que tuve en todo este caminar fue como director de publicaciones mundiales, asesorando y capacitando a ejecutivos en 150 países en el área de estrategia digital e impresa y también en el área de marketing. Ajá. Ese es mi caminar. Hace un año y medio estoy trabajando y dedicándome absolutamente al marketing digital a través de vía podcast. También llevo unos 5 años como bloguero. Tengo un blog que no lo promuevo mucho en vía podcast. Se llama micocinavegetariana.com. Tengo 60,000 visitantes cada mes. Ostras, me arrancas una de las preguntas que te iba a hacer luego a posteriori, pero bueno, sí, está bien que llegues a este punto. Seguro que es una de las partes que mucha gente no conoce de ti, a lo mejor, ¿no? A mí me sorprendió mucho, la verdad. No, muy poca gente lo conoce. Yo creo que el blogging fue el antecesor del podcasting. Sí. Y entonces el blogging te permitió convertir una pasión y te permitía y te permite compartir lo que tú aprendes con otro. Y eso fue lo que yo hice, lo que yo fui aprendiendo de vegetarianismo, de salud, de recetas. Yo empecé a cocinar, yo no sabía cocinar y estuve cocinando y publicando mis recetas y ya tengo más de 500 contenidos allí. Y lo mismo estoy haciendo desde hace año y medio en el podcast. Pues ¿se te da bien la cocina? Aparte, intuyo que si haces un blog de cocina vegetariana es que te aplicas la norma, eres vegetariano tú. Claro, sí, definitivamente. ¿Y en este año y medio consideras que de no saber casi cocinar has pasado a ser un gran cocinero o estás en un punto intermedio? Nunca uno llega al punto que puede decir lo sé todo. Todos los días estamos aprendiendo. Lo mismo pasa en el podcasting. Sí. El que piensa que ya sabe todo y deja de aprender, ahí dejó de avanzar. Pues la verdad que sí. Esas sabias palabras que ojalá se aplicara a más gente. Uh-huh. Luego, también me gustaría, en el 2005 creas tu primer podcast. ¿Qué podcast era este? Era un podcast de un sitio. Mi esposa tenía una tienda online que se llamaba Mercado Cristiano. Ella vendía libros de temas espirituales. Sí. Y yo le ayudé todo ese periodo de tiempo. Estamos hablando Ella tuvo su lugar, su tienda del 2000 al 2010. Sí. Y en el 2006 yo comencé un podcast para ella, para promover en su comunidad. Ella tenía 100,000 suscriptores al boletín en el 2005. Madre mía, está muy bien. Imagínate, ya en el 2006 los suscriptores del boletín querían un poco más de contenido, entonces creamos ese podcast. Pero era tan difícil escuchar un podcast y tan frustrante. Yo lo creé con una mezcladora, una mesa de mezcla. Sí. Y ahora nosotros creamos podcasts con interfaces de audio que son más sencillas, que son más económicas, Sí. que vienen a la medida de lo que uno necesita. Entonces era tan complicado no solamente la producción, sino también escucharlo. Más escucharlo que producirlo. Claro. Que entonces me desanimé y pasó al año lo dejé. Al otro año, el 2007, iPhone salió al mercado y transformó todo. O sea que eres un pionero total en el asunto, ¿no? Literalmente eres pionero. ¿Cómo llegas entonces al podcast? E incluso a día de hoy hay muchísima gente que le hablas de un podcast y parece que le estés hablando en chino. En el 2006 prácticamente casi nadie conocíamos el podcasting. ¿Cómo llegas tú al podcasting? Fíjate que en el 2004, cuando empieza a popularizarse el RSS, la gente comienza a producir audios y podcasts. Y ya habían libros. En el 2006 habían libros en inglés sobre cómo hacer un podcast. Yo tengo uno de ellos por ahí. Y los otros días lo estaba mirando. Y es realmente cuando yo miro cómo se enseñaba podcasting en el 2006 Sí. y cómo estamos enseñando hoy, vemos que hay una gran distancia. Porque había muchas limitaciones. Pero ya había gente visionaria en Estados Unidos que los estaba usando por motivo de que el RSS empezó a transformar el blogging y empezó a transformar el audio y el video, a
a la vez. Sí. Porque, perdona mi ignorancia al respecto, pero ¿tú vives, de siempre has vivido en Estados Unidos o de cuánto tiempo llevas viviendo en Miami? No, yo llevo en Miami no sé cuántos años, pero varias décadas. Pero yo he vivido toda mi vida en Puerto Rico. En Puerto Rico fue que dirigí una emisora de radio y trabajé en la radio. Fue mi primer trabajo. Pues como te me has anticipado con lo de mi cocina vegetariana, quería empezar también con la parte a lo mejor que más me ha sorprendido de ti, que a lo mejor los que te seguimos ya desde hace un tiempo, pues si a mí me ha sorprendido, creo que puede sorprender por igual a otros, ¿no? Y me has hablado también que tu mujer estaba muy relacionada con la iglesia y también tienes una web que se llama cristianos.com. Cuéntanos un poquito sobre esta web. La web es de mi esposa. Yo también estoy relacionado con la iglesia. Trabajé muchos años en publicaciones de la Biblia. Mi último puesto fue como director mundial de publicaciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Sí. Y publicábamos 34 millones de Biblias al año. Madre mía. Entonces mi trabajo era con mi equipo, un equipo internacional, apoyarles en la parte estratégica, impresa y digital, capacitarles y pues he estado con eso toda la vida. Mi esposa tiene cristianos.com, que es un blog de reflexiones que tiene unos 25,000 visitantes cada mes. Sí. Y ese es amarrado a eso era que ya tuvo por 10 años una tienda. Y relacionado con el tema religioso también tienes un podcast que se llama Cambio 180. ¿Tiene algo que ver con esta web de cristianos.com o son ajenos? No, el podcast lo comencé en el Cambio 180. Lo comencé porque un día un amigo me escuchó a mí siendo muy crítico contra el liderazgo y me dijo, para ya de hablar de las debilidades de los líderes y comienza a ayudarlos a mejorarlas. Y ahí fue que yo dije, bueno, voy a comenzar un podcast. Yo, por la posición que tenía a nivel mundial, no podía expresar mis ideas públicamente. Entonces, decidí comenzar un podcast para, en vez de criticar, construir. Y fue la mejor experiencia. Cometí un error porque yo lo detuve el año pasado para comenzar Notipod hoy diariamente. Sí. Y el error que cometí es que se llamaba Cambio 180 y lo detuve en el capítulo 176. Ay. Me faltaron 4, pero los voy a completar. Sí, ¿no? Antes de finalizar este año voy a hacer una serie de 4 capítulos para completar los 180 episodios. Cambio 180 es un podcast sobre liderazgo, sobre comunicación digital y también sobre Biblia, que era el tema donde yo estaba trabajando. Yo trabajaba con iglesias católicas, evangélicas, no importaba la iglesia. O sea, nosotros publicábamos la Biblia para todos ellos. Yo era el director de publicaciones mundiales. Yo soy protestante y había un católico que era el que dirige todavía la parte de traducción de la Biblia. Entonces nosotros dos trabajamos con todas las iglesias y yo decidí en el podcast poner el tema de la Biblia porque se desconoce mucho sobre el libro, se desconoce y cuando se desconoce se hacen malas interpretaciones. Eso por descontado. Y tú que eres una persona que vives la religión desde muy cerca, por lo que me dices, ¿cómo ves la religión a día de hoy a nivel mundial? Yo creo que es un proceso de cambio, hay una sociedad diferente y ante esa sociedad diferente en la que vivimos, las iglesias tienen que entender la cultura, a veces no la están entendiendo y entonces les está siendo difícil adaptarse a los cambios culturales. Pero yo creo que en términos generales la Biblia sigue distribuyéndose. O sea, yo estuve todos los años mirando la distribución. Es más, alguien en mi equipo recopilaba la información de todos los países del mundo para decir cuántas Biblias se distribuyeron en todo el mundo. Entonces la Biblia sigue creciendo. Sin embargo, ante el cambio cultural, la palabra de Dios que se comunicó a través de medios orales en sus primeras etapas, luego cambió la página impresa, ahora tiene la oportunidad para cambiar a la palabra hablada, y yo creo que estamos siendo lentos en esa transformación de la Biblia a los medios digitales
y al audio. Sí, porque desde mi perspectiva, al menos a mí me da la sensación de que al menos cuando me refiero a la iglesia, me refiero a la cúpula de la iglesia, no al que esté cerca del pueblo, pero que sí que hay como un alejamiento cada vez más de los fieles, ¿no? O tengo yo esa perspectiva, como mínimo desde aquí en España, desde luego la religión cada vez está más alejada en este aspecto. No sé si en Estados Unidos creo que sí que se mantiene un poquito más, ¿no? Yo creo que en todo el mundo hay una cultura más secularizada. Y ahí es el gran reto que tienen las iglesias. Cuando nosotros no entendemos la cultura, es como cuando en el podcasting no conocemos a la audiencia. ¿Cómo le vamos a comunicar si no entendemos los retos que tiene esa audiencia, las situaciones que viven, la manera en que el mundo les ha cambiado alrededor? Entonces es más difícil. Yo creo que ese es el área donde las iglesias tienen mucho que avanzar. Enfrentar los cambios culturales y el mensaje de la Biblia, que lleva siglos, siempre se ha adaptado a las culturas y ha sobrepasado inclusive los cambios en los medios. 500 años atrás, cuando se inventó la imprenta, la primero que se hizo se publicó fue la Biblia. Y cuando salió la radio y la televisión, lo mismo. Sin embargo, en los últimos décadas, las iglesias son más lentas, han estado más lentas para entender los cambios. Pero está cambiando. Eso lo bueno es que hay líderes jóvenes que están pensando fuera de las cuatro paredes, fuera del cajón o la caja, y están haciendo cambios interesantes. También es muy interesante pues que desde el podcasting, por ejemplo, que hayan iniciativas como la tuya con este cambio 180, pues que intenten como mínimo hacer reflexionar a estos líderes, ¿no? si lo están haciendo de la manera correcta. Exacto, y ese era el propósito del programa, poner a la gente a reflexionar y entrevistar a gente que tiene algo que decir, que puede contribuir a ese cambio 180 en su estilo de liderazgo, en la manera en que ven la cultura y en la manera en que ven la tecnología. ¿Y tú crees que ha servido la gente que haya llegado a este podcast, les ha servido para hacer estos cambios que promulgabas? Claro. Pues es fantástico, entonces. Porque imagínate, yo hice 176 capítulos y lo único que me sostuvo a mí durante ese periodo de tiempo era ver la reacción de la gente. Yo producía el podcast mientras viajaba 2 semanas al mes por todo el mundo. Ajá. Y las entrevistas las hacía desde mi iPhone y grababa en la iPad y editaba en los aviones, editaba en los aeropuertos. Te cuento que una de las ediciones de uno de los episodios yo lo hice en el Museo de Gutenberg en Alemania. Anda. Un día que estaba Eso es histórico. Estaba tan cansado de ver el museo que me senté en una esquina y me puse a editar un episodio de Cambio 180 que trataba precisamente sobre Martín Lutero y cómo utilizó las imprentas cuando se inventaron, ¿no? Cuando se desarrollaron, porque ya se habían inventado anteriormente. Sí. Entonces, yo creo que cuando uno hace un podcast, lo que sostiene a uno es, número uno, es que uno va aprendiendo. Cuando uno produce un podcast, uno aprende tanto como el público, Sí. porque tiene que investigar, tiene que mantenerse al día. Y además, al hacer entrevistas, mi formato de la entrevista, uno aprende del entrevistado. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la otra cosa beneficiosa es que si son temas que a uno le apasionan, uno no ve cómo el tiempo pasa. Exacto. Y yo creo que la mejor inversión del mundo es invertir en uno mismo, ¿no? En aprender nuevas cosas. Y yo me paso aprendiendo. Yo estoy prácticamente 5 horas a la semana, además de lo que aprendo para crear Notipod hoy. Que tienes que aprender aprendo mucho. muchísimo. Sí. Además de eso, yo dedico 5 semanas a ver cursos sobre temas que siento que todavía necesito más conocimiento, porque el podcasting es un área muy amplia. Yo tengo un trasfondo en marketing, tengo una maestría en administración de empresas con concentración en marketing, estudié investigación de mercado, me he mantenido en el marketing digital al día a través de todos los años, pero todo está cambiando tan rápidamente y hay gente que está especializada en un nicho de los temas que a mí me interesan. Entonces yo quiero conocer lo que esa persona ha aprendido en ese nicho para tener una perspectiva más amplia y poder ayudar a los podcasters y a los empresarios a utilizar este nuevo medio.
La verdad es que en ese sentido lo que dices de aprender estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es algo que se debería aplicar todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, ya lo dice el dicho popular, que el saber no ocupa lugar, y cuán cierto es, ¿no? Porque tenemos una herramienta maravillosa dentro de nuestra cabeza, que es el cerebro, que no lo aprovechamos ni un 15% de sus posibilidades, que contra más lo aprovechemos, desde luego, yo creo que una vida más plena vamos a tener y más nos vamos a poder retroalimentar de lo que hagan otros también, ¿no? Así es. Quien deja de aprender, yo creo que a la larga deja de vivir. Sí, mira, eso puede ser un buen titular para la entrevista. Bueno, pues llegados a este punto, no sé, me gustaría que habláramos de lo que será seguramente el tema troncal de la entrevista, que es Vía Podcast, ¿no? Que es tu proyecto a lo mejor más ambicioso, el que más tiempo ocupará en tu tiempo, ¿no? ¿Qué encontrará en Vía Podcast la persona que aterriza allí por primera vez? Yo creo que lo más importante que encuentra es una comunidad de personas que están en la misma posición que ellos están, buscando aprender nuevos conocimientos. También van a encontrar información sobre las tendencias, los cambios, las herramientas y las buenas experiencias de otros podcasters, que es lo que realmente nosotros enfatizamos en todos nuestros contenidos, que son contenidos básicamente de qué está pasando y qué podemos aprender de otros que han cometido errores o han tenido logros, porque si uno comete errores y aprenden, no es un error. Exacto. Se convierte en un aprendizaje y se convierte en una buena experiencia. Tan pronto nosotros decimos, yo intenté tal cosa y no me funcionó. Intenté esta y me funcionó. Lo más seguro es que la primera te preparó para la segunda. Exacto. Sí, aparte yo creo que en la sociedad en la que vivimos a día de hoy se tiende mucho también a la sobreprotección, por ejemplo con la infancia. Si te fijas muchas veces en los parques, ves a los niños jugando y a los padres preocupadísimos como si hubiera una bomba terrorista a punto de caer allí, cuando yo creo que si no se caen no se van a aprender a levantar jamás, ¿no? Exactamente, hay que dejarlos que se caigan. Exacto, y por eso que hay mucho miedo en esta sociedad. Yo creo que, no sé si ha sido promulgado por alguien o ha llegado por iniciativa propia, pero que hay mucho miedo al error, a equivocarse, y yo creo que lo que has dicho tú, ¿no? Que todo error es un aprendizaje, ¿no? Fíjate que eso es un problema también de los padres, porque a veces nos forman diciendo, no hagas esto porque te vas a caer, no hagas esto porque tal consecuencia. Entonces nos dan una sobreprotección para que no nos arriesguemos, y cuando nosotros vivimos la vida pensando que no vamos a tomar riesgos, es cuando no logramos nada, porque sencillamente nos quedamos haciendo lo mismo que tenía el menos riesgo posible, requería posiblemente el menor esfuerzo y nunca aprendimos para lograr cosas más altas, ¿no? Claro. Estábamos hablando de Vía Podcast. ¿Cuánto tiempo hace que está en activo ya Vía Podcast? Yo comencé en agosto del 2016, agosto o septiembre del 2016. Ajá. Y comencé de la misma manera que comienza mucha gente un podcast temático. Dije, bueno, me interesa el tema. Veo que no hay mucho, habían ya podcasts sobre podcasting, pero no había mucho contenido. Yo dije, voy a hacer un podcast, número 1, para aprender, y número 2, voy a vertir mi pasión, porque esto me apasiona, en esta área, ayudando a otros. Entonces intuyo que por lo que me dices fue primero el podcast antes que la web, y la web le llegó a posteriori. No, salió la misma vez. La misma vez porque yo llevo muchos años con el blogging, entonces no puedo hacer nada. No puedo hacer nada sin hacer un blog. Yo escribí un libro de la historia de mi pueblo de Puerto Rico, que lo usan en las escuelas para enseñar la historia de mi pueblito, un pueblo pequeño, Puerto Rico en el sur. Sí. Y lo primero que hice fue crearle un blog, porque yo creo que el blog le da una permanencia y mantiene un contenido por siempre. Sí. Entonces yo creo que ese es el valor. Si yo hago un podcast y no le hago una web, sencillamente desaparece el podcast, como desaparecen los programas de radio. Exacto. Porque tan pronto la persona lo escucha en su aplicación, puede haber configurado, y casi todo lo hacemos, que desaparezca lo que ya escuchamos, porque no queremos mantener ese contenido en nuestra aplicación ocupándonos espacio. Ya. Entonces yo creo que en ese sentido el blog es un compañero esencial de un podcast. Además que para encontrar el podcast, uno de los grandes retos del podcast es que Google no indexa, hasta este momento, no indexa el audio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr
por lo menos que haya alguien en Google buscando y nos encuentre? Pues sencillamente haciendo contenidos escritos amarrados al audio para que indexe el escrito y así nos encuentren el audio. Pues todo aquel que llegue desde luego a Vía Podcast se dará cuenta, o al menos los que te seguimos de un tiempo, la verdad que el contenido es muy prolijo, cada día publicáis, y esto me lleva a la pregunta de, no sé, ¿cuánta gente compone el equipo de Vía Podcast? Porque imagino que no puedes llevar todo esto tú solo. Bueno, ahora mismo somos 3 personas, una comunicadora social que es la que prepara el contenido de Notipod hoy, sí, una persona a cargo de apoyando con la web, y una periodista que nos hace toda la revisión de todo lo que escribimos y todo lo que publicamos. Son 3 personas. Por supuesto, ninguno son empleados, todos son por contrato, que es la manera en que todos trabajamos. Yo trabajo de mi casa, mi estudio está en el garaje de mi casa. Ah. Así, desde aquí estoy ahora hablando. En lo que era el garaje. Sí, ahora dejó de serlo, ¿no? No, mi mujer dice que no me sigue inventando cosas porque un día voy a usar la cocina y voy a decir, se acabó, ya esto no es cocina. Bueno, eso es una gran ventaja, ¿no? También poderse llegar a dedicar exclusivamente a lo que te gusta y encima poder hacerlo desde casa es un lujo que al menos claro. Yo lo puedo hacer durante una época de mi vida y sigo luchando a día de hoy para volverlo a poder hacer. Muchas veces pregunta la gente cuál es la clave del éxito, ¿no? o cuál es el éxito de cada uno. Para mí el éxito sería eso, ¿no? Poder llegar exclusivamente a dedicarme a lo que me gusta y me apasiona. También tengo una pregunta que, teniendo en cuenta que vives en Miami, la creación de Vía Podcast, tanto del blog como del podcast, ¿exclusivamente en castellano? ¿Se debe a, por ejemplo, a que notas que hay una carencia de iniciativas similares en esta lengua allá en Estados Unidos? ¿O simplemente es que te diriges a un público hispanoparlante por voluntad propia? Bueno, sencillamente yo siempre he publicado en castellano, aunque siempre he trabajado en un ambiente donde tengo que hablar inglés. A mí me costó, yo cuando viví en Puerto Rico, yo dije, jamás viviré en Estados Unidos, jamás hablaré inglés, y nací con un pasaporte norteamericano. O sea que ya ibas predestinado casi, ¿no? No, yo, mis pensamientos políticos me impedían pensar de otra manera. Ya. Y ahora pues tuve que venir a Estados Unidos, un traslado de trabajo, así que vine a Estados Unidos, aprendí inglés, hablo en inglés, doy conferencias en inglés, pero realmente mi mundo es el mundo en español, porque es el lenguaje del corazón. Y en el área del podcasting, el área del inglés, aunque yo he dado conferencia en Podcast Movement, que es el evento más importante de podcasting en Estados Unidos, y la di en inglés, pero realmente el área que tiene más necesidad es el área hispana, porque el podcasting en español está como estaba el podcasting en inglés hace 5 o 10 años. Entonces yo creo que por yo vivir en los dos mundos, por amar el español como mi lengua, amar Iberoamérica como mi tierra, me permite traspasar, ser un puente de traspasar las experiencias de un mercado que está muy acelerado en el podcasting como es el norteamericano, a un mercado que tiene que aprender esas lecciones y construir su propio rumbo. No es copiar lo que los americanos están haciendo, sino lo que yo hago, y es mi intención, que nosotros tomemos los principios de las buenas experiencias y de las malas experiencias que ellos tienen para sencillamente construir lo nuestro de acuerdo a nuestro contexto. Pues llegados a este punto me gustaría que nos hablaras ahora de tu último gran acierto, que es el podcast Daily, Notipod Hoy, que va ligado a un fantástico boletín diario en el que nos informas pormenorizadamente de la actualidad diaria y ciertamente cambiante del mundo del podcasting, ¿no? Explícale un poquito a la audiencia qué es Notipod Hoy. Notipod Hoy es una curaduría de información y nació como nacen todos los proyectos míos. Yo un día digo, estoy dedicando mucho tiempo a mantenerme al día en lo que está pasando en el mundo del podcasting. Y al principio, cuando yo comencé en esta área, una vez a la semana yo miraba y leía lo de las tendencias, hacía una búsqueda, pero de repente me di cuenta que ya no era suficiente, que estaba cambiando tanto que lo estaba haciendo diariamente. Entonces llegué a la conclusión y dije, pero si lo estoy haciendo por mí, ¿por qué no lo comparto? Claro. Entonces decidí en el mes de febrero compartir las tendencias del podcasting que estaba descubriendo. Sin embargo, yo siempre he vivido, siempre aterrado con el trabajo que da hacer un podcast diario.
admiro a Emilcar, Sí. admiro a tanta gente, a Locutor Co. y a tanta gente que están haciendo un podcast daily porque realmente es un trabajo increíble. Sí. Entonces dije, no lo voy a comenzar como podcast, lo voy a comenzar como boletín y viendo la reacción de la gente, entonces voy a empezar el podcast. Realmente estamos empezando, ¿no? Llevamos prácticamente 5 o 6 meses. Sí, creo que desde final de año, creo, ¿no? Sí, empezamos en finales de noviembre como boletín y ya creo que a mediados de enero comenzamos el podcast. Cuando ya tenía afinado el concepto, cuando ya tenía bien claro, porque la gente me había reaccionado al boletín, entonces dije, bueno, ahora creo que lo debo hacer porque ya sé lo que la gente quiere, ¿no? Claro. Y entonces fue que lo empecé a hacer como un podcast. Y he estado haciéndolo, ¿no? Desde ese momento ya, si no me equivoco, ya voy como el episodio número 75 del audio. Ajá. Y más de 120 y tantos emails, lunes a viernes. Entonces fue que me di cuenta de que estaba llenando una necesidad. Primero porque es bien difícil encontrar contenido sobre podcasting en la web. Es difícil porque la palabra podcast es una palabra en inglés. Entonces tú pones la palabra podcast, te salen todos los podcasts de Radio National Public Radio, la emisora pública de Estados Unidos. Ajá. Porque ellos son los que están en los primeros lugares con millones de descargas. Entonces para nosotros es bien difícil, particularmente para los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Por ejemplo, en España tú haces una búsqueda en iTunes de un podcast y la mayoría de los podcasts que te salen son en español. Tú haces lo mismo en Estados Unidos y la mayoría de los podcasts son en inglés. Claro. Los de español están ocultos. Hay que escarbar mucho para encontrarlos. Por eso estamos esperanzados que con el cambio ahora de la inteligencia artificial, pues las bocinas, los altavoces inteligentes nos ayuden a cambiar un poco la cosa. Pues sí, a ver si es verdad. Porque ahora, si lo pusiéramos como una parrilla semanal, dices que en el boletín escribes a diario y luego el podcast, si no es el lunes publicas el capítulo normal de Vía Podcast y de martes a viernes el noticiario, ¿no? Notipod Hoy. Exactamente. Y has comentado que le tenías un cierto miedo o respeto al hecho de hacer un podcast daily, ahora que llevas unos meses haciéndolo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Es soportable? Estoy más aterrado. El miedo ha ido es más, que, ¿no? Sí, porque no es lo mismo hacer un podcast y yo hago en medios móviles. Por ejemplo, te voy a contar cómo hice el podcast del viernes, del lunes y el martes. Sí. Yo viajé a Puerto Rico en el fin de semana pasado, salí el jueves por la mañana y antes de salir dije, voy a dejar el episodio del viernes ya listo. Entonces lo dejé el jueves, lo dejé ya listo, pero como está cambiando tanto y uno no quiere estar irrelevante, yo dije, si sucede algo, no lo voy a publicar por si acaso hay que añadir algo, ¿no? Claro. Pero lo publiqué, no tuvo ningún cambio, así que lo publiqué el jueves por la noche para que saliera el viernes en la mañana. Entonces Notipod Hoy salió el viernes. El jueves, mientras iba a Puerto Rico, iba editando en el avión, en mi iPad, el podcast de Vía Podcast del lunes, que llevo ya semanas trabajando en él, que fue un podcast sobre los diferentes servicios para grabar una entrevista por podcast. Sí. Desde Skype, Google Hangouts, Zoom y todos los otros servicios de pago que existen, Ringer, Soundcast y todos los demás. Sí, Son tantos. Sí. 9. Y entonces por varias semanas estuve con Keiner grabando esas pruebas. Sí. Pero había que editarlas, había que publicarlas. Entonces yo lo fui haciendo en el avión. Entonces cuando yo arribé a Puerto Rico, un vuelo de 2 horas y media entre Miami y Puerto Rico, llegué con Vía Podcast. Dije, ya terminé. Entonces estuve con mi familia en el fin de semana. El domingo fui a un evento de podcasting en el Centro Comercial de Plaza Las Américas sobre Patreon. Sí. Me llevé mi iPad, me llevé mi iPod. Grabé en mi iPad y mi iPod con 2 micrófonos y un nuevo adaptador que estoy probando por aquí para usar 2 micrófonos en una iPad. Y grabé la conferencia y entrevisté a los conferenciantes. Eso fue el domingo.
el lunes por la mañana, cuando yo venía a Miami, venía en el avión de nuevo editando el podcast del martes. Ostras. Y entonces cuando llegué ya a Miami ya tenía editado el podcast, porque el podcast que tiene un contenido de varias voces, que tiene efectos musicales, que tiene varios entrevistados, me toma más tiempo, ¿no? Claro. El podcast de Notipod me toma menos tiempo editarlo. El podcast de Notipod lo que toma tiempo es la parte de la curaduría. Exacto. Pero grabarlo, yo lo grabo, yo tengo aquí una iPad, grabo en la iPad y tengo un iPod con los sonidos y lo tiro de ahí y entonces no tengo ese problema. Y cuando viajo, sencillamente tengo los sonidos grabados y sencillamente grabo encima con 2 almohadas en la habitación. Vale. Pues grabo el podcast. Desde luego ahí has dejado una buena ristra de truquillos para podcasters, que está claro que el que no graba un podcast es porque no quiere, porque, a ver, tú No. Yo, la gente me pregunta, ¿por qué tú no usas una Mac? Yo tengo una Mac aquí o una PC. Yo tengo una Mac aquí en un escritorio al lado, con un micrófono y con una interfaz, pero yo casi no la uso. Yo la tengo para enseñar a la gente que usa Mac cómo producir un podcast en una Mac, y algunas cosas que no se pueden hacer en iOS, pues me muevo a la Mac. Sí. Pero realmente no hay excusa. O sea, si yo produje 176 podcasts viajando por todo el mundo en un iPhone y una iPad, y me gané un premio me gané un premio de los Latin Podcast Awards por el mejor podcast en la categoría religión y el mejor podcast en la categoría de podcasting. Sí. Y todos los hice así. O sea, no hay ninguna razón. Inclusive ahora mismo yo te estoy hablando con un micrófono que me costó $50 usado. Ajá. Es el Samsung, que es muy popular en España. Y yo lo tengo y lo uso cada vez que voy a hacer entrevista por teléfono, o por Skype. Y con $60, $50 que vale este micrófono, que es un micrófono espectacular, uno puede producir un podcast y una iPad y una aplicación de $10. O sea, no se necesita ese micrófono las complicaciones. Es de conexión USB, ¿no? O XLR. Es USB XLR, y también con el adaptador de Camera Kit de Apple se conecta al Lightning. Sí. Y tiene audífonos. Se puede incorporar un audífono al micrófono. Perfecto. La verdad que hace poco me compré un iPad que no tenía hasta ahora y si era uno de los requisitos que me he impuesto a mí mismo es comprarme el adaptador también para poder grabar también los podcasts. Claro, y viene un adaptador también para Android. Yo estuve un tiempo probando Android y lo probé y ahora mismo voy a entrar de nuevo. Estoy buscando en segundas manos una tableta Android, porque ahora el mundo si Google entra, como ya anunciado en esta semana y en las últimas semanas, al mundo del podcasting, y la mayoría de la gente en el mundo tiene Android, yo quiero tener la experiencia de Android como una vez la tuve, ¿no? Así que yo también ahora quiero entrar a producir contenidos con Android. Ajá. Y a escuchar con Android. Abismo FM, todo sobre podcasting y audiovisuales. Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado esta entretenida entrevista con Melvin Rivera. Si quieres saber más sobre él, te recomiendo que entres en su web www.viapodcast.fm. Espero que te haya gustado el programa. Si es así, recuerda que me encantaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto@abismofm.com. Y, si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox.
Recomendarte como siempre que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas, y así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo, ya que esto se hará automáticamente en el dispositivo que elijas, ya sea tu móvil o tu ordenador. Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com y así recibirás automáticamente en tu email todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Recuerda también que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes. ¿Harto de pasar desapercibido en Internet? ¿Aún no conoces el poder del podcasting? ¿Te gustaría hacer un podcast pero no sabrías ni por dónde empezar? Pues suscríbete a Podcasting para principiantes. Te garantizo que no te arrepentirás. Entra en abismofm.com/podcasting para principiantes. Te recuerdo, antes de acabar, que la semana que viene tendrás disponible la segunda parte de esta interesante entrevista con Melvin Rivera, donde nos hablará sobre las estrategias de Google y Spotify con respecto al podcasting. Además de recomendaros sus podcasts favoritos y dar unos cuantos buenos consejos a todo aquel que quiera saber más sobre el apasionante mundo del podcasting. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, gracias por acompañarme un día más al borde del abismo. Te deseo que tengas una semana fantástica y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.